Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues gracias a Dios podemos continuar con este servicio, gracias a Dios porque podemos estar también en la tarde, ¿verdad? Estar meditando, alabando a nuestro Dios, meditando en su palabra. Gracias a Dios, hermanos, también por ustedes que pueden estar aquí al pie del cañón, ¿verdad? Siguiendo estas transmisiones, y les animamos a no desmayar, a continuar, hermanos, en cada una de las actividades, continuar en esta semana también con las cápsulas que tenemos, con las rapicápsulas, con las cápsulas de damas, con nuestro estudio en casa, con la reunión de varones, de damas, de jóvenes. Hermanos, no desmayemos, no desmayemos. Sabemos que no es lo mismo, y no es lo mismo en verdad el que podemos estar congregándonos en línea, estar a través del Facebook o a través del YouTube, el estar mirando las predicaciones. No es lo mismo, hermanos, pero bueno, pues hay que aprovechar esto, hay que adaptarnos, hay que aprender, dice la palabra de Dios, que debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y bueno, pues aún no sabemos cuándo, como les hemos dicho, no queremos exponer a nadie, pues por ahí han pasado pues varias cosas que pudieron, no existe el hubiera, pero que sí hubieran podido poner en riesgo a varios. Y pues no queremos exponernos, no queremos que suceda eso, hermanos. Así es que pues estemos orando, animándonos. Tenemos con qué, hermanos. La verdad es que no es para que pues no estamos haciendo nada, no hay manera de ser edificados, como que necesito, pues sí necesitamos congregarnos, pero pues también a través de las cápsulas podemos alimentarnos, a través de lo que se está subiendo, a través del estudio en casa, a través de las reuniones de varones. Tratemos de participar, conectémonos. Sé que no es fácil, pero hagamos nuestro esfuerzo. También nuestra parte, Dios está haciendo su parte. Nosotros procuramos con la ayuda de Dios hacer nuestra parte. Y es importante que ustedes también hagan su parte. No permitamos que el enemigo se salga con la suya y que nos enfriemos, ¿verdad? Y que nos aleje. Y ya después, cuando veamos las consecuencias, entonces sí vengamos al Señor, pero ya todos zarandeados, ya todos aporreados. Hermanos, busquemos al Señor, no nos alejemos de Él, animemos a otros también para poderlo hacer. Estemos orando para que el enemigo no gane ventaja. Seamos fieles al Señor, esa es nuestra parte, eso es lo que se requiere de nosotros, fidelidad. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Seamos fieles, busquemos al Señor, hermanos, y animémonos. Animémonos. El enemigo utiliza varias cosas para desanimarnos, no se lo permitamos. Esa es su principal arma y le funciona muy bien, el desánimo, pero no se lo permitamos. Animémonos con la ayuda del Señor, esa es nuestra parte, dice la palabra de Dios. Anímate y esfuérzate, es una decisión que nosotros necesitamos tomar. No permitamos que siembre en nuestra mente pensamientos pues que nos lleven a desanimarnos, a alejarnos, como vamos a estar viendo hoy, hermanos. Hemos estado luchando en este tiempo con nuestras emociones, con las actitudes, pero también con nuestros pensamientos. Y vamos a estar estudiando, hermanos, en estas tardes, en los cultos de las tardes. Vamos a empezar la siguiente semana una serie de temas que es, lo digo en el instituto, pero creo que nos va a ser de mucha bendición a nosotros también como iglesia. Es renueva tu mente, cambia tus actitudes, cambia tu vida. Qué importante es en este tiempo, hermanos, eso, porque estamos luchando con eso, con nuestra mente, con nuestras actitudes, y nuestra vida se está viendo afectada. Pero vamos a comenzar esa serie de estudios. Vamos a ver un tema que también hemos estudiado en otros tiempos, en tiempo pasado, que tiene que ver con nuestros pensamientos, hermanos, y esperando que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, y que leamos del versículo 17 al 22. 5, 17 al 22. Un tema que también estuvimos viendo con varones y que, bueno, hermanos, yo anhelo que también sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Lucas capítulo 5, versículo 17 al 22. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían ido, de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? En este pasaje podemos ver uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, en donde no solo vemos su poder sanador, sino también podemos ver su poder para perdonar pecados, que es el único que lo puede hacer. Algo que los escribas y los fariseos no aceptaban y que les llevaba a cavilar en sus corazones, porque eso es lo que Cristo les dice en el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos, dice, comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Comenzaron a cavilar en sus corazones. Cristo, siendo omnisciente, conociendo los pensamientos de ellos, porque Él conoce los pensamientos. En otra porción dice que no había necesidad que nadie le diera testimonio de lo que había en el corazón de los hombres, porque pues Él conocía lo que había en el corazón. Él sabía lo que había en las mentes. Él, conociendo esto, los confronta. Ellos lo estaban haciendo en sus corazones, estaban pensando de esta manera, tal vez sonriendo, ¿verdad? Por fuera, nadie se daba cuenta, pero por dentro estaban todos esos cuestionamientos, de tal manera que el Señor los confronta y les dice en el versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué significa la palabra cavilar? Bueno, el diccionario nos dice, hermanos, que significa pensar en algo o sobre algo con insistencia. Pensar en algo o sobre algo con insistencia, lo cual puede llevar a la reflexión, puede llevar a la preocupación, puede llevar a la duda, puede llevar a la crítica, puede llevar al cuestionamiento o puede llevar al juicio. Esto es lo que es. La palabra cavilar significa pensar en algo o sobre algo con insistencia, lo cual nos lleva a reflexionar sobre ello, nos lleva a preocuparnos, nos lleva a la duda, a la crítica, a los cuestionamientos o al juicio, como podemos ver que los escribas y fariseos estaban haciendo. Pues estaban juzgando a Cristo, estaban pensando mal de Él, lo estaban cuestionando, ¿cierto? Dice ahí en Mateo 9, hermanos, versículo 4, el Señor Jesucristo les hace ver que lo que estaban haciendo era algo malo. Mateo capítulo 9, versículo 4, dice la palabra de Dios así, 9:4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y es en el mismo momento, en la misma circunstancia, en la misma situación, en la misma que está relatando Lucas. Cuando Cristo le dice aquí, y Mateo lo expresa de esta manera, lo complementa: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban pensando mal. Y esto es algo con lo que podemos identificarnos. Pues ¿cuántas veces no hemos pensado mal? ¿Cuántas veces no hemos cavilado en nuestros corazones? ¿Cuántas veces no hemos pensado mal? Tal vez no así de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué tal en cuanto a los demás? ¿Qué tal en cuanto a nuestra familia? ¿Qué tal en cuanto a los que nos rodean? ¿Qué tal en cuanto a los compañeros de trabajo? ¿Qué tal en cuanto a los hermanos de la iglesia, verdad? Unos de otros. ¿Qué tal en cuanto a los demás? ¿Cuántas veces no hemos estado pensando en algo o sobre algo con insistencia, llevándonos a sí mismo a la preocupación, a estar preocupados, a estar ansiosos, angustiados? ¿Cuántas veces no hemos estado pensando con insistencia en algo que nos ha llevado a la duda, que nos ha llevado a la crítica, que nos ha llevado a los cuestionamientos o inclusive a juzgar? ¿Cuántas veces no nos ha pasado así? Tenemos que reconocer que muchas veces batallamos con nuestros pensamientos, con el pensar mal y en cosas malas, lo cual no nos ha llevado sin duda a nada bueno, ¿o sí?
¿El pensar mal acaso podría llevarnos a algo bueno? No, por lo que es necesario que tomemos la decisión de cuidar qué es lo que pensamos, que tomemos la decisión de pensar correctamente, que tomemos la decisión de conquistar nuestros pensamientos cada día con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque cada día pasan por nuestra mente, se presentan, surgen en nuestra mente muchísimos pensamientos y no todos son correctos. Y no todos son genuinos, son veraces. No todos son pensamientos que nos convienen. Y si nosotros no los conquistamos, esos pensamientos nos conquistarán a nosotros. Y nos llevarán a actuar de mala manera. Nos llevarán a lo malo y a sufrir las consecuencias de ello. De tal manera que es necesario que tomemos esa decisión de conquistar nuestros pensamientos. No permitir que esos pensamientos negativos, malos, perversos, nos conquisten, nos subyuguen, nos esclavicen, nos dominen, nos controlen y nos lleven a hacer lo malo. Es necesario que con la ayuda de nuestro Señor los conquistemos. Y sobre eso vamos a estar hablando, pero antes les invito a que hagamos una oración y que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes y que nos dirijas, por favor, Señor, en este estudio. Nos ponemos en tus benditas manos, rogándote como siempre que tú apliques lo espiritual a lo espiritual, que apliques tu palabra a nuestra necesidad y que este tema, esta enseñanza que podemos extraer de tu palabra pueda servirnos, Señor, para tener la victoria contra nuestros pensamientos, Señor, de tal manera que podamos pensar de manera correcta. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Conquistemos nuestros pensamientos. Ese es el título de la enseñanza. Conquistemos nuestros pensamientos. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, la primera pregunta que me gustaría que contestáramos es: ¿por qué es necesario que conquistemos nuestros pensamientos? ¿Por qué es necesario que conquistemos nuestros pensamientos? Y en primer lugar, hermanos, es importante que conquistemos nuestros pensamientos porque los malos pensamientos es algo que Dios aborrece y condena. Los malos pensamientos es algo que Dios aborrece y condena. Y lo podemos ver ahí en Proverbios. Vamos por favor a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Y que leamos por favor ahí del versículo 16 al 18. Proverbios 6, 16 al versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina mi alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Pero dice ahí en el versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué es lo que aborrece de nuestro Dios, hermanos? El corazón que maquina esos pensamientos inicuos, esos malvados pensamientos. Es algo que Dios aborrece, hermanos. Esos pensamientos malos que surgen de ese corazón malvado, también lleno de malicia, lleno de pecado. Porque recordemos que la naturaleza pecaminosa todavía está presente en nosotros. Miren lo que dice en el capítulo 15, versículo 26. 15:26, dice así, dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. ¿Qué aborrece Dios? ¿Qué es abominación? Los malos pensamientos. Dice también en el capítulo 12, versículo 2, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Los malos pensamientos no es algo que agrade a nuestro Dios. De tal manera, ¿por qué es necesario que conquistemos nuestros pensamientos? Porque no agradamos a Dios con ellos. Al contrario, esos malos pensamientos son aborrecibles ante Dios.
Dios los aborrece, Dios los abomina. Es algo que detesta, es algo que no le agrada. Es por eso que tenemos que conquistarlos, hermanos. Número 2, en segundo lugar, ¿por qué es necesario que conquistemos nuestros pensamientos? Porque si no lo hacemos nosotros, si no los conquistamos a ellos, ellos nos conquistarán a nosotros. Porque si no lo hacemos nosotros, ellos nos conquistarán a nosotros. Los malos pensamientos, hermanos, son como ese rey Sennacherib y su ejército, que vinieron, invadieron y acamparon contra Jerusalén, contra el pueblo de Israel, con la intención de conquistarles. Y eso es lo mismo que pasa con los pensamientos. Vienen, invaden nuestra mente y acampan contra nosotros con una sola intención: conquistarnos. Conquistarnos de tal manera de subyugarnos y llevarnos a hacer lo que está de acuerdo a ese pensamiento. Llevarnos a hacer lo malo, llevarnos a actuar de manera mala. Miren lo que dice ahí en 2 de Crónicas 32, porque eso es lo que hizo este rey Sennacherib. 2 de Crónicas 32, versículo 1. Después de esa fidelidad y después de todo éxito que el rey Ezequiel había tenido, había tenido, vino contra ellos pues esta prueba, esta circunstancia adversa. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Y así es, hermanos, el pecado. Así es el pecado en nuestra vida. Así son esos pensamientos. Vienen a nuestra mente, nos invaden, acampan en nuestra mente contra nosotros, hermanos, con una intención. ¿Cuál es? Conquistarnos, subyugarnos, doblegarnos, esclavizarnos, llevarnos a actuar de acuerdo a ello, que es hacer lo malo. ¿Por qué es importante que conquistemos nuestros pensamientos? En tercer lugar, porque de acuerdo a nuestros pensamientos, así somos. Es decir, así actuamos, así nos comportamos y vivimos. Los pensamientos, hermanos, determinan nuestras actitudes, nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento, inclusive la manera en que vivimos. Y eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Miren, dice Proverbios 23:7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice así: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí está hablando específicamente del hombre avaro, pero eso es lo mismo que se aplica para todo. Dice: porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es. Y eso es lo mismo que sucede en nosotros. Dependiendo de la clase de pensamientos que estamos alojando, que están presentes en nuestra mente, es así como terminamos siendo, como terminamos actuando, como terminamos comportándonos y como vivimos. Ese estilo de vida va a depender de los pensamientos alojados, de esas ideas, de esas creencias alojadas en nuestra mente. La mente es el centro del pensamiento, el entendimiento y la capacidad para creer, así como de los motivos y las acciones. Lo vuelvo a repetir: la mente es el centro del pensamiento, es el centro del entendimiento y la capacidad para creer, así como de los motivos y las acciones, por lo que nuestros actos son el resultado directo de nuestros pensamientos. Nuestras acciones, nuestros actos, nuestro comportamiento son el resultado directo de nuestros pensamientos, así como la manera en la que viviremos. Ese estilo de vida que estamos llevando es el resultado de nuestra manera de pensar. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta a renovar nuestra mente, a no conformarnos a este siglo, romper con ese patrón, pero también tiene que ver con renovar nuestra manera de pensar, porque desde pequeños venimos siendo programados por las diferentes influencias formativas que están a nuestro alrededor, que van inculcando en nosotros diferentes patrones de pensamientos, de tal manera que de manera automática muchas veces ya actuamos y reaccionamos en diferentes circunstancias, pero muchas de ellas no son correctas. De tal manera que es necesario romper con eso y poder renovar nuestra mente, como lo vamos a estar viendo, a fin de vivir de acuerdo a nuestro Dios. Porque es que muchas veces no vivimos de acuerdo a nuestro Dios, aun cuando lo queremos y lo anhelamos.
Porque nuestra mente, la manera de pensar no es de acuerdo a Dios. Porque nuestra mente no está siendo renovada. Porque los pensamientos, las creencias que estamos alojando en nuestra mente, esa manera de pensar que hemos permitido en nuestra mente, no es correcta. No está de acuerdo a Dios. De tal manera que cada día nos lleva en contra de Dios. Nos lleva a vivir de manera contraria a Dios y no hacer lo que a Él le agrada. Tenemos que importante que conquistar nuestros pensamientos. La manera en la que viviremos depende de cómo pensamos. Y es que, como alguien lo dijo, es muy cierto, dijo, siembra un pensamiento y segarás un hecho. Siembra un hecho y segarás un hábito. Siembra un hábito y segarás un estilo de vida. Entonces el estilo de vida viene de un proceso, ¿cierto? Viene de los hábitos, viene de las acciones o los hechos, pero ¿eso de dónde viene? De un pensamiento, de un patrón de pensamiento, de una manera de pensar, de un pensamiento. De tal manera, hermanos, que es importante que conquistemos nuestros pensamientos, porque cuando no es así, hermanos, cuando no conquistamos nuestros pensamientos con la ayuda de nuestro Señor, entonces esos pensamientos, hermanos, nos subyugan a nosotros, nos controlan de tal manera que nos llevan a actuar de manera contraria a Dios. Necesitamos conquistar nuestros pensamientos con su ayuda, pues nuestros pensamientos no siempre son correctos y de acuerdo a la verdad de Dios. No siempre lo son. Porque no olvidemos que dentro de nosotros está nuestra naturaleza pecaminosa, de donde surgen esos malos pensamientos. No nos olvidemos que vivimos en un mundo contrario a Dios, gobernado por Satanás, el cual está publicando, proclamando, predicando pensamientos, patrones de pensamientos que no son correctos. Es por eso que es importante, porque no siempre son correctos y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es que Satanás sabe muy bien esto, por lo que busca sembrar en nuestra mente pensamientos incorrectos y contrarios a la palabra de Dios, a fin de que vivamos de esta manera, incorrectamente y de manera contraria a la verdad de Dios. Y es ahí, en ese plan, en esa artimaña de Satanás y los logros que ha tenido, que podemos ver a hombres y mujeres que están legalizando, que están luchando, que se legalice el aborto, pues han permitido que en sus mentes se aloje la idea totalmente errónea que la mujer tiene el derecho de decidir si quiere a ese ser que ha comenzado a formarse en su vientre o no, cuando el único que tiene la autoridad para decidir sobre la vida es Dios. Han permitido que esos pensamientos, que esas ideologías, que esos razonamientos incorrectos se alojen en su mente y le está llevando a luchar a fin de que se legalice eso. ¡Qué tremendo! Como en nuestros días, gracias a Dios, es porque se pospuso, ¿verdad? Pero una fuerte movilidad, ¿verdad? De que se pudiera firmar para que llegara el presidente de tal manera que no lo hiciera, que no lo permitieran, que no se diera eso que querían que se legalizara en todo el país, ¿verdad? El aborto. Hermanos, eso es algo contrario a Dios. ¿Pero dónde empieza? Aquí. Aquí. Es cuando comenzamos a extraviarnos y vivir de manera contraria, cuando permitimos que se aloje un pensamiento, un patrón de pensamiento, una ideología, una creencia contraria a Dios. Es así como podemos ver hoy en día a hombres y mujeres que han permitido y que han aceptado la ideología de género, actuando de acuerdo a ello y apoyándola, inclusive cristianos. Pero eso es algo incorrecto, pues es algo contra naturaleza y totalmente contrario a lo establecido por Dios. El que un hombre se enamore de un hombre y que una mujer se enamore de una mujer, eso es algo contra naturaleza. Eso es algo que va en contra de lo establecido por Dios. ¿Pero de dónde surge? De un pensamiento incorrecto que se ha sembrado en la mente y en el corazón del hombre. Porque eso es algo que está totalmente contrario a Dios, que va en contra de lo establecido por Dios. Sin embargo, personas que lo han permitido, que lo han aceptado, algunos están actuando de acuerdo a ello, pero otros lo están apoyando. ¡Qué tremendo! Pero todo comienza en la mente.
comenzarlo a permitir y aceptar. Es así, y qué movilidad está haciendo el enemigo, porque está trabajando en los niños, inclusive a través de las caricaturas, está trabajando a través ahora de las escuelas, todo lo que se está permitiendo y lo que se está proyectando, a través de las películas, a través del internet, todo lo que está haciendo. Hermanos, es algo con lo cual necesitamos tener cuidado, y cuidemos también a nuestros hijos. Es así como podemos ver a hombres y mujeres confiando en sí mismos y haciendo un lado a Dios, pues han creído la idea equivocada de que el ser humano tiene en su interior todo lo que necesita para triunfar. Por lo que, creyendo erróneamente también que ellos son dueños de su propia vida, ellos creen y dicen: puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y hacen a un lado a Dios, porque tienen una idea equivocada, una idea errónea, tienen un pensamiento erróneo, contrario a la verdad de Dios. Es así también como podemos ver a hombres y mujeres creyendo las mentiras que crecieron escuchando, ¿verdad? Porque muchas veces se crece escuchando esas mentiras a través de otras personas, a través inclusive de familiares, personas cercanas, ¿verdad? No sirves para nada. Eres un inútil, no eres bueno, no importa, eres feo, no puedes, nadie te quiere, no vas a lograr nada, etcétera, ¿verdad? Y crecen creyendo todas esas cosas. Y entonces, ¿cómo viven? Sintiéndose insignificante, viviendo con inseguridad y siendo presas de muchos comportamientos y hábitos destructivos. ¿Por qué? Porque han permitido que esos pensamientos se alojen en sus mentes. Y eso los ha llevado a sentirse inseguros y a sentirse con miedo, ¿verdad? Y creyendo y participando en comportamientos y hábitos destructivos. Se lo han creído: es cierto, no sirvo para nada. Es cierto, soy un inútil. Es cierto, no soy bueno. A nadie le importa. Es cierto, estoy feo, ¿verdad? O las mujeres, estoy fea. No puedo, ¿verdad? No puedo hacer nada. No puedo lograr nada. Nadie me quiere. Es verdad, nunca voy a lograr nada. ¡Qué tremendo es cuando una persona llega a creerse eso y a permitir que esos pensamientos se alojen en su mente y en su corazón! Porque esto lo va a llevar a vivir de esa manera, con inseguridad, siendo presas de muchos comportamientos y hábitos destructivos. Y le va a llevar precisamente al fracaso. Todo lo contrario cuando nosotros pensamos que valemos porque Cristo murió por nosotros en la cruz, porque Cristo nos ama, que dio su vida por nosotros en sacrificio. Valemos porque Dios nos ama de tal manera que dio lo más importante que un padre puede dar, que es a un hijo. Valemos porque nuestro Dios nos lo ha mostrado cada día y nos colma de bendiciones. Qué importante es cierto, en el Señor todo lo puedo porque Él me fortalece. Qué diferente es la vida de aquel que permite pensamientos como esos. Que en el Señor es posible. Es cierto, yo no puedo, pero con el Señor es posible. Y con su ayuda lo voy a lograr, porque Él me va a ayudar, porque esta es su voluntad y Él quiere que lo lleve a cabo. Importo porque le importo a Él. Hermanos, qué maravilloso es cuando nosotros conquistamos nuestros pensamientos. Qué importante es, hermanos, decidamos conquistar nuestros pensamientos. No todos los pensamientos que surgen en nuestra mente son correctos y por lo tanto verdaderos. No todos los pensamientos, tenemos que reconocerlo, son correctos y por lo tanto verdaderos. Es por eso que es importante que conquistemos nuestros pensamientos. ¿Por qué es necesario que conquistemos nuestros pensamientos? En cuarto lugar, porque la batalla se gana o se pierde desde la mente. La batalla se gana o se pierde desde la mente. Si se piensa que no se podrá hacer, que no se es suficientemente capaz, que no se tiene lo necesario, que no se sirve para eso, o que otra persona lo debería hacer, ¿qué va a suceder? Nada. No va a suceder nada. ¿Por qué? Porque no se va a hacer nada. Porque eso nos va a limitar desde nuestra mente. Nosotros ya estamos perdiendo la batalla. Nosotros ya estamos siendo derrotados. Esto el diablo lo sabe muy bien.
por lo que a través del mundo y de nuestra carne intenta levantar día con día fortalezas en nuestra mente para mantenernos atados debido a cierta manera de pensar que nos limita para alcanzar los planes maravillosos que Dios tiene para nosotros. Porque nos limita. Hace muchos años prediqué un tema así, cuando nuestras limitaciones nos limitan. Basado ahí en el ejemplo del pueblo de Israel, frente a la conquista, como también lo estudiamos en la mañana, ¿verdad? Cómo se sentían desesperados, ¿verdad? Ellos mismos perdieron la esperanza, permitieron que sus limitaciones, ¿verdad? Los limitaran, vieron sus capacidades y dijeron, no, son insignificantes, y así se veían ellos, parecíamos como langostas, decían ellos. Y muchas veces nos pasa así. Y ellos no querían ir, mejor vamos a regresarnos, ya no hay que seguir adelante. Y se estaban perdiendo, de hecho, muchos de ellos de 20 años para arriba, se perdieron la bendición de ser parte de los planes de Dios, de disfrutar de los planes de Dios, que eran maravillosos para ellos. Y muchas veces nos pasa así en nuestra vida. ¿Por qué? Porque permitimos que pensamientos negativos, pensamientos malos, pensamientos incorrectos nos limiten, nos aten y no nos permitan avanzar hacia la conquista de todas las bendiciones que Dios ya nos ha dado, que ya las tenemos en el Señor, como vemos en este ejemplo, hermanos, ahí en Números capítulo 13, en el versículo 27 en adelante, cómo fueron limitados por esos espías. Y muchas veces nos sucede así, somos limitados por lo que otras personas dicen. Permitimos que el pensamiento de otras personas nos influya en nosotros y entonces nosotros no lo creemos y es cierto, ¿verdad? Es cierto. Y terminamos actuando de la misma manera mal e incorrecta. Es necesario que no lo permitamos, que conquistemos, que seamos como Josué y Caleb, que vieron las cosas desde la perspectiva divina y tuvieron otro pensamiento en su mente. Con Dios podemos. Vamos, si Dios se agradare de nosotros, Él nos va a entregar esa tierra. Los vamos a comer, va a ser pan comido. Hermanos, pero tenemos que conquistar nuestros pensamientos. Tenemos que ponerlos en la mano de nuestro Dios. De la misma manera, hermanos, nos puede pasar a nosotros que a ellos. Muchas veces perdemos la batalla en la mente y entonces perdemos la batalla en nuestra vida. No permitamos que eso suceda. No lo permitamos. No lo permitamos, conquistemos nuestros pensamientos. No perdamos de vista que la mente es el vientre donde se concibe todo lo malo, donde se concibe el pecado. No lo perdamos de vista, es algo que vamos a estar viendo, estudiando también en la siguiente semana, pero no lo perdamos de vista. Ahí en la mente es el taller del diablo donde él está trabajando porque él sabe que si gana la batalla en la mente, lo ganará también en nuestra vida. Porque en nuestra mente, nuestros pensamientos nos llevan a las acciones. ¿Por qué es necesario, hermanos, que tomemos la decisión de conquistar nuestros pensamientos? En quinto lugar, porque Cristo conoce nuestros pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo conoce los pensamientos que están alojados en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué clase de pensamientos están pasando? ¿Qué pensamientos están presentes en nuestra mente? Miren lo que dice, hermanos, nuevamente ahí en Mateo 9. Mateo 9, capítulo 9, versículo 4. Mateo 9, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Yo creo que ellos se quedaron sorprendidos. ¿Qué? ¿Quién le dijo? ¿Cómo supo? Porque Él es Dios. Y es omnisciente. Todo lo sabe. Aún no está la palabra en nuestra boca, aún no lo estamos diciendo y Él ya lo sabe. Porque conoce nuestros pensamientos. ¿Qué dice ahí adelantito? Mateo 12, 25. Dice la palabra de Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cristo dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Conocía sus pensamientos. Lucas 5:22, en donde estábamos leyendo, Lucas 5:22, dice la palabra de Dios, dice,
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? 9:47, Lucas 9:47. 9:47 dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Percibiendo, Jesús sabía lo que estaban pensando en su corazón sus apóstoles, ¿verdad? Juan 2, vamos a Juan 2. Juan 2, versículo 25. Juan 2, 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 2, 25. Dice así. Lo leemos, por favor. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No tenía necesidad, porque él conoce los pensamientos. Y Job, capítulo 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. Dice así, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Podemos esconder nosotros delante de los seres humanos nuestros pensamientos, mostrarnos delante de ellos con una cara y en nuestra mente estar pensando algo totalmente contrario, como el avaro, ¿no? Dice, come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo, porque su manera de pensar es contraria a eso, pero delante del Señor no. Nosotros, nuestra mente, nuestro corazón está desnudo delante del Señor. Él lo conoce. Él sabe lo que estamos pensando. ¿Por qué es importante conquistar nuestros pensamientos? Porque Cristo conoce nuestros pensamientos. No hay pensamiento que se esconda de Él. Así que, ¿qué pensamientos estamos permitiendo o qué pensamientos está percibiendo Cristo de nosotros? ¿Qué pensamientos está Cristo viendo en nuestra mente? ¿Qué pensamientos está conociendo Cristo? Hermanos, si queremos agradarle, es importante que conquistemos nuestros pensamientos. Porque con Él no podemos, hermanos. Podemos ir tal vez como ese rico, ¿recuerdan? Ese fariseo que fue delante del Señor y se jactaba de ser el mejor hombre. Pero Cristo conocía sus pensamientos. Y es por eso dijo, de cierto te digo, que hablando del publicano, que fue a su casa justificado delante del Señor. Porque verdaderamente estaba arrepentido. No así el fariseo. Hermanos, podemos hacer muchas cosas para el Señor. Pero el Señor conoce la realidad de nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos. Conquistemos nuestros pensamientos, hermanos. Número 2. ¿Qué debemos? Si ya vimos que es importante y por qué debemos conquistar nuestros pensamientos. Pero ahora, ¿qué debemos hacer para conquistar nuestros pensamientos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, miren lo que dice, hermanos, Mateo, o en Lucas también. En Lucas, capítulo 5, donde veíamos en el versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué caviláis en vuestros corazones, hermanos? ¿Qué le pregunta? ¿Por qué estáis cavilando? Como dice en Mateo, ¿por qué estáis pensando mal en vuestros corazones? ¿En dónde estaban pensando mal? En el corazón. Esto quiere decir que la batalla con nuestros pensamientos se da en el corazón, que es el centro de nuestro ser, donde se encuentra nuestra alma, que es el asentamiento del intelecto que tiene que ver con la mente, con las emociones y la voluntad. De ahí es donde surgen. Así que es en el corazón, en la mente, donde surgen los malos pensamientos. Y Cristo dio testimonio de esto ahí en Marcos 7:21, cuando Él dijo, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Y comienza a hablar de otras cosas malas que salen del corazón. Todo lo malo, ¿de dónde surge? Del corazón. Del corazón, claro, por nuestra naturaleza pecaminosa, pero del corazón. Entonces, si de nuestro corazón salen los malos pensamientos, es necesario que guardemos nuestro corazón. Porque como decía Salomón, de él mana la vida.
El estilo de vida que tendremos dependerá de lo que estemos guardando en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice ahí en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuevamente, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón, hermanos. De la abundancia, dijo Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y las palabras, ¿con qué están relacionados? Con nuestra mente, con nuestra manera de pensar, pero del corazón, de lo que esté alojado en nuestro corazón. En segundo lugar, ¿cómo podemos, hermanos? ¿Qué debemos hacer para conquistar nuestros pensamientos? En segundo lugar, filtrar cada pensamiento a la luz del filtro que la palabra de Dios nos presenta. A la luz de Filipenses 4:8. Vamos por favor allá. Filipenses 4:8, hermanos, nos provee de un buen filtro para nuestros pensamientos. Veíamos, no todos los pensamientos que surgen en nuestra mente son correctos. No todos los pensamientos que surgen están de acuerdo a Dios, a su verdad, a su palabra. Por lo tanto, es importante filtrarlos. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Esto quiere decir que lo que esté en contra de esto, no pensemos, que lo rechacemos, que lo quitemos de nuestra manera de pensar, que nos rehusemos a pensar de esta manera. Hermanos, es necesario que pensemos en todo lo que es verdadero. ¿Esto que estoy pensando es verdadero? ¿Es verdad? ¿Es auténtico? ¿Es genuino? No, no lo es. Entonces, desechémoslo. Muchas veces surge ahí el temor ante cosas que no son reales, porque no son verdaderas. A veces permitimos también que el enemigo nos engañe con pensamientos que no son verdaderos, genuinos, no están de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Esto que estoy pensando es algo honesto? ¿Es algo justo? ¿Es algo puro? ¿Es santo? ¿Es puro? ¿Es limpio delante del Señor? ¿Es algo amable? ¿Es algo que es de buen nombre, que tendrá un buen testimonio? ¿Es algo en lo cual hay alguna virtud? ¿Es algo que puede ser digno de alabanza? No, entonces desechémoslo. Sí, en esto pensad, dice Pablo. Hermanos, ¿cómo podemos? ¿Qué necesitamos hacer para conquistar nuestros pensamientos? Filtrar cada uno de los pensamientos que surgen en nuestra mente a la luz de Filipenses 4:8. Si algún pensamiento no es conforme a esto, necesitamos desecharlo. De hecho, es algo que tenían antiguamente los primeros cristianos, hermanos. De hecho, aquellos que establecieron el canon, una de las normas, una de las leyes, una de los parámetros que seguían es, si está en duda, deséchalo. Si no está de acuerdo a la verdad, deséchalo. Deséchalo. Hermanos, es algo que necesitamos hacer, desecharlo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, y luego dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué tenemos que hacer? Desechar lo malo. Eso es lo que hacemos normalmente en nuestra vida. Todo lo que no sirve lo desechamos. De la misma manera, todo pensamiento que pueda contaminarnos, corrompernos, pensamiento negativo, malo, que sea basura, tenemos que desecharlo. Número 3, en tercer lugar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Tomar y usar las armas de nuestra milicia. ¿Cómo podemos conquistar nuestros pensamientos? Usando las armas de nuestra milicia, que no son carnales, pero sí poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren lo que dice 2 Corintios 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios 10, versículo 5, dice, derribando, dicen desde el 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Pero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra milicia se refiere a las armas que tenemos en Cristo para la batalla espiritual, para enfrentar esa lucha espiritual que día con día se presenta con nosotros, las cuales, hermanos, son principalmente dos. La oración, el ir a nuestro Dios y depender de Él, y su palabra, la palabra de Dios. Pero no son las únicas. Porque tenemos más, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos más, hermanos, la salvación. Tenemos la justicia. Tenemos la fe, que es otra, como lo presenta, hermanos, ahí en Efesios 6, versículo 11 al 18, que corresponden a la armadura de Dios, las cuales es necesario que usemos en esa lucha espiritual. Miren, vamos por favor, Efesios 6. Pablo nos invita a estar firmes contra las acechanzas del diablo, pero nos invita a hacerlo fortaleciéndonos en el Señor y usando esa armadura, poderosa armadura que tenemos en nuestro Dios. Dice desde el versículo 10, leamos, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque la oración es un agente potencializador, que potencializa en la efectividad de cada una de estas partes de la armadura, cuando tomamos la decisión de usarlo en esa lucha espiritual que estamos enfrentando. ¿Cómo podemos conquistar? ¿Qué necesitamos hacer para conquistar? Tenemos que tomar y usar las armas de nuestra milicia. En cuarto lugar, hermanos, llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Necesitamos llevar cautivo en obediencia todo pensamiento a Cristo. Es lo que Pablo nos dice aquí en 2 Corintios 5, en el versículo 10. 2 Corintios 10, en el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto se refiere, hermanos, a someter cada pensamiento a la obediencia a Cristo, porque nosotros tenemos la decisión, tenemos ese libre albedrío. Para poder, es que no puedo, pues con la ayuda de Dios podemos, pero nosotros tenemos la decisión. Nosotros tomamos la decisión de pensar en algo o no pensar en ello. De tal manera que necesitamos tomar la decisión de someter esos pensamientos a la obediencia a Cristo y decidir no seguir pensando en eso. Tenemos que llevarlos a rastras, porque a veces resiste decir: no, esa manera de pensar no es correcta. Ese pensamiento no es correcto. Pero nosotros muchas veces lo permitimos, porque nos agrada. ¿Por qué? Porque somos débiles ante eso. Pero es necesario llevar y decir: no, eso no es correcto. No está bien que esté pensando de esta manera, porque es un pensamiento que va en contra de la voluntad, de la verdad de Dios, de lo establecido por Dios. Tenemos que llevar sometido todo pensamiento en obediencia a Cristo. Tomar esa decisión con su ayuda, hermanos, con su ayuda. En quinto lugar, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos renovar nuestra mente, algo de lo que vamos a estar hablando. Renovar nuestra mente, como nos lo dice Pablo ahí en Romanos 12:2. Romanos 12:2, que nos dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo comprobamos que la voluntad de Dios es así, buena, agradable y perfecta? Cuando nuestra mente se ha renovado de tal manera que rompemos con este patrón del mundo, ¿verdad? Con lo establecido por este mundo, y actuamos de acuerdo a lo establecido por Dios. Entonces corroboramos y decimos, sí, así es la voluntad de Dios. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Eso va acompañado, va unado con el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, con un cambio de manera de pensar, de ver las cosas. Ya no, eso está mal, ahora lo veo de acuerdo a Dios. Y esto es lo correcto, y seguir eso. ¿Tiene que ver con eso? Hermanos, necesitamos renovar nuestra mente. La exhortación en este versículo es a que no tomemos la forma de este mundo. Es decir, que no pensemos y actuemos como este mundo, para lo cual es necesario que renovemos nuestra mente a través de la única manera que es posible hacerlo, a través de Cristo y su palabra. No hay otra manera. Solamente es a través de Cristo y su palabra. Y es que si nuestros pensamientos son el resultado de lo que hay en nuestro corazón, necesitamos llenar nuestro corazón con la presencia de Cristo y su palabra. Es por eso que Pablo nos exhorta ahí en Colosenses capítulo 3 en el versículo 16 a que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Porque de lo que esté en nuestro corazón va a depender los pensamientos que estaremos teniendo y la vida que vamos a estar teniendo. Es por eso que es muy importante que cuidemos lo que está entrando. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es qué es lo que estamos leyendo? ¿De qué nos estamos alimentando? Porque de eso va a depender nuestros pensamientos, nuestro comportamiento y el estilo de vida que tendremos. Padres, ¿qué están viendo? ¿Qué están escuchando nuestros hijos? ¿Qué están leyendo nuestros hijos? Eso va a depender los pensamientos que tengan y el comportamiento que tengan. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? Esos son los pensamientos que vamos a tener y el estilo de vida. Tenemos que tomar la decisión de romper con eso. A veces nos resistimos y no queremos dejarlo. Nos está afectando, nos está haciendo daño, pero insistimos, ahí estamos, insistimos, hasta que vienen las consecuencias a nuestra vida. Rompamos con eso. ¿Qué estás viendo, joven, señorita? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? ¿Es algo agradable a Dios? Si no es agradable a Dios, rompe con eso. ¿Qué estás viendo, varón? ¿Qué estamos viendo, varones? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Es algo agradable a Dios? Si no es así, rompamos con eso. Damas, ¿qué están viendo? ¿Qué están mirando? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están leyendo? ¿Es algo que está de acuerdo a Dios? ¿Es algo que favorece a nuestra vida, que nos va a ayudar a edificarnos, que nos está ayudando a crecer? ¿O es algo que está alimentando nuestra carne? Es algo que como los topos está haciendo huecos debajo y cuando menos lo pensemos, ¡pum!, caeremos. Porque todo es algo sutil. Cuidemos qué es lo que se está alojando en nuestro corazón. Renovemos nuestra manera de pensar. Llenémonos de Cristo y su palabra. En sexto lugar, ¿qué necesitamos hacer? Rendirnos al control de Cristo a través de la llenura del Espíritu Santo. Porque solamente Él lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer. Solamente Él puede ayudarnos a conquistar nuestros pensamientos. Dice en Efesios 5:18, dice que debemos, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, descomposición. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con el Espíritu Santo nuestros pensamientos son ordenados y con ello nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro comportamiento, el estilo de vida que tendremos será ordenado con Él. Pero eso solamente con Él. Él es el único que nos puede ayudar a conquistar nuestros pensamientos. Solo a través del Espíritu Santo es que tenemos la mente de Cristo. Solo a través de Él. Miren, terminemos ahí en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, del versículo 10 al 16. 1 Corintios 2, versículo 10 al 16. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2, 10 al 16. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que ha venido a morar en nuestro corazón en el momento de tener ese encuentro personal con Cristo, de recibirle en nuestro corazón. Es a través del Espíritu Santo que tenemos la mente de Cristo. Hermanos, terminemos meditando. ¿Cómo hemos estado pensando? ¿Cómo hemos estado pensando? ¿Hay algún mal pensamiento con el que hemos estado batallando? ¿Hay algún mal pensamiento con el que hemos estado batallando, que hemos estado permitiendo y que de momento decimos, no, esto no está bien que esté pensando, pero otra vez, y lo alimentamos una y otra vez nosotros mismos, pero va en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios, que nos está haciendo daño a nosotros y tal vez está tentando contra otros, tal vez contra nuestras relaciones, tal vez contra nuestra propia vida, tal vez contra nuestra comunión con Dios? ¿Hay algún mal pensamiento con el que hemos estado batallando, tal vez que nos está limitando? Satanás está ganando ventaja en nuestra vida a través de algún mal pensamiento o manera de pensar. Si es así, hermanos, humillémonos delante del Señor. Pidámosle perdón y tomemos la decisión de conquistar nuestros pensamientos. Desechemos esos malos pensamientos. Cortemos ese alimento de donde esos malos pensamientos se han estado alimentando. Cortemos con eso y busquemos llenarnos de Cristo y de su palabra. Conquistemos ese o esos pensamientos con la ayuda de nuestro Señor. Conquistémonos, sometámoslos, llevemos en la obediencia a Cristo para que hagamos la voluntad de Él. Vamos a orar. Si tú estás luchando con esto, humíllate delante del Señor, pídele perdón y pídele que te ayude, que le necesitas. Y busca seguir cada una de estas cosas que hemos estudiado en la palabra de Dios. Padre bendito, te damos gracias por la ayuda que tenemos en ti. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a conquistar nuestros pensamientos, que nos des la victoria sobre ellos. Ayúdanos, Padre bendito, porque nosotros solos no podemos. Te necesitamos, Señor, de tal manera que lo que estemos pensando sea correcto y sea agradable a ti, que sea lo que esté de acuerdo a lo que tú has establecido, para que la vida que tengamos, el estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, sea también de acuerdo a ti, que sea agradable a ti y que sea algo que sea de bendición para nuestras vidas, como lo es tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, te lo suplicamos, por aquellos que están luchando tal vez con un pensamiento, Señor, que está contaminando y corrompiendo su vida, que les está dañando, que les está afectando, que tú les ayudes a romper con esos pensamientos, con ese patrón de pensamientos malos, que tú les des la victoria, porque solamente en Cristo lo podemos lograr. Ayúdanos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de poder seguir a nuestro Dios, por poder seguir meditando en su palabra. Y ustedes, porque pueden seguir con estas transmisiones, hermanos. Sigamos compartiendo. Si ha sido de bendición, hermanos, compartámoslo con otros, al igual que las cápsulas y cada una de las cosas que estamos haciendo, hermanos. Sigamos adelante y no desmayemos. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.